Hola a todos. En esta ocasión, en un libro cada mes, vamos a revisar la segunda parte del libro La inteligencia emocional, ¿por qué es más importante que el cociente intelectual? La segunda parte se llama La naturaleza de la inteligencia emocional. En el video anterior, la primera parte, que se llamaba el cerebro emocional, explicaba cómo funciona el cerebro, cómo creció el cerebro, etc. Y vamos a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan revisarlo también. Iniciemos entonces con la segunda parte, que se llama La naturaleza de la inteligencia emocional. Debo aclarar que Daniel Goleman, en gran parte de las frases que coloca, las inicia diciendo: los resultados de tal estudio o de tal investigador sugieren que tal cosa, o se infiere a partir de tal estudio que tal otra, o los resultados de este otro estudio llevan a pensar que, pero él nunca propone cuestiones totalmente radicales, él nunca propone paradigmas que no tengan discusión, sino al contrario, lo que hace es, a partir de diferentes estudios, mostrar lo que se supone debería estar ocurriendo. Capítulo 3. Cuando lo inteligente es tonto. David Pologruto, profesor de física de una escuela, fue atacado con un cuchillo de cocina por uno de sus mejores alumnos, Jason, el cual era un brillante estudiante, pero estaba obsesionado con la idea de ingresar en la facultad de medicina, pero obtuvo una puntuación de 80 en un examen y atacó a su profesor Pologruto. De todas formas, Jason pasó a una escuela privada y se graduó 2 años más tarde con las mejores notas de su clase. La pregunta es, ¿cómo una persona tan evidentemente inteligente pudo hacer algo tan irracional? La respuesta es, la inteligencia académica tiene poco que ver con la vida emocional. Las personas más brillantes pueden hundirse en los peligros de las pasiones desenfrenadas y los impulsos incontrolables. Personas con un coeficiente intelectual elevado pueden llevar muy mal su vida privada. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional son las habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanzas. Se hizo un estudio de un grupo de estudiantes de Harvard hasta que alcanzaron la edad mediana. Los hombres que habían obtenido las puntuaciones más elevadas en la facultad no necesariamente habían alcanzado demasiados éxitos comparados con los compañeros que habían obtenido mejor puntuación. Tampoco habían obtenido las mejores satisfacciones en su vida ni la mayor felicidad en las relaciones. Pero las habilidades de la infancia, como ser capaz de enfrentarse a las decepciones, controlar las emociones y llevarse bien con otras personas, eran las que marcaban la mayor diferencia. La inteligencia académica, por lo tanto, no es garantía de prosperidad, prestigio ni felicidad en la vida. La inteligencia emocional tiene una enorme importancia para nuestro destino personal. Las personas emocionalmente expertas, las que conocen y manejan bien sus propios sentimientos, se interpretan y se enfrentan con eficacia a los sentimientos de los demás, cuentan con ventajas en cualquier aspecto de la vida. Por lo tanto, esta viene a ser una clase de inteligencia diferente. Gardner planteaba que no existía una única y monolítica clase de inteligencias, sino un amplio espectro de inteligencias con 7 variedades clave, que incluye la facilidad verbal, la lógica matemática, la sinestésica, la inteligencia musical, etc. Gardner decía que la inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a los demás, qué los motiva, cómo operan, cómo trabajar cooperativamente con ellos. La inteligencia intrapersonal es una capacidad correlativa, vuelta hacia el interior. Bueno, la inteligencia interpersonal es cómo operan los demás y la inteligencia intrapersonal es la capacidad de formar un modelo preciso y realista de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo para operar eficazmente en la vida. Aquí viene el caso de cuando la cognición no es suficiente. No sé si recuerdan ustedes a este señor, a Spock, en la película Star Trek. Hay que capturar y analizar una de las criaturas. Jim, esto es ridículo. No quiero ver a mis pacientes deambulando. Debería estar en cama. Tengo un control total de mí mismo. El hecho de que esté aquí prueba que no tengo por qué estar en cama. Señor Spock, su lógica, como siempre, es incontestable. Transpórtele. Manténgase en contacto con nosotros. Dele el phaser. Lo necesitará. Gracias, capitán. Activar. Entonces, en Star Trek se podía ver la naturaleza bastante racional de Spock. El acento que la psicología pone sobre la cognición se debe en parte a que durante las décadas de mediados del siglo pasado la psicología académica estuvo dominada por los conductistas que opinaban que solo la conducta observable objetivamente desde el exterior podía estudiarse con precisión científica. El saber convencional entre los científicos cognitivos afirmaba que la inteligencia implica un procesamiento de datos frío y riguroso. Eso es hiperracional, como Mr. Spock de Star Trek.
El arquetipo de los bytes de información pura no enturbados por el sentimiento, que encarga la idea de que las emociones no tienen cabida en la inteligencia. Sin embargo, la racionalidad está guiada y a veces inundada por el sentimiento. ¿Las emociones pueden ser inteligentes? Peter Salovey, un psicólogo de Yale, ha descrito en gran detalle las formas en que podemos aplicar inteligencia a nuestras emociones. Él incluye en su definición 5 esferas principales: conocer las emociones, o sea, la conciencia de uno mismo, reconocer un sentimiento mientras ocurre; manejar las emociones, es decir, manejar los sentimientos, la capacidad de serenarse, de librarse de la irritabilidad, la ansiedad y la melancolía excesivas; la propia motivación, es decir, ordenar las emociones al servicio de un objetivo; reconocer emociones en los demás o la empatía; y manejar las relaciones. En el capítulo 4, Goleman presenta el caso de un belicoso samurái que desafió a un maestro zen a que le explicara el concepto de cielo e infierno. Pero el monje le respondió con desdén: no eres más que un patán, no puedo perder el tiempo con individuos como tú. Herido en lo más profundo de su ser, el samurái se dejó llevar por la ira, desenvainó su espada y gritó: podría matarte por tu impertinencia. Eso, repuso el monje con calma, es el infierno. Desconcertado al percibir la verdad en lo que el maestro señalaba con respecto a la furia que lo dominaba, el samurái se serenó, envainó la espada, se inclinó y agradeció al monje la lección. Y eso, añadió el monje, es el cielo. Lo anterior ilustra la diferencia crucial que existe entre la conciencia de los propios sentimientos en el momento en que se experimentan. Goleman lo llama la expresión conciencia de uno mismo. En el video anterior, los que quieran revisarlo, pues está los diferentes sentimientos: ira, miedo, felicidad, amor, cómo reacciona el cuerpo y para qué lo hace, cómo reacciona el cuerpo y para qué lo hace. Lo pueden mirar en el video anterior. Continuemos con el capítulo 4. En el mejor de los casos, la autoobservación permite una conciencia ecuánime de sentimientos apasionados o turbulentos. Es la diferencia que existe, por ejemplo, entre sentir una rabia asesina con respecto a alguien y elaborar el pensamiento autorreflexivo: lo que estoy sintiendo es rabia, incluso mientras uno está bastante furioso. Este sutil cambio en la actividad mental supuestamente señala que los circuitos neocorticales están controlando activamente la emoción, un primer paso para alcanzar cierto control. Esta conciencia de las emociones es la competencia emocional fundamental sobre la que se construyen las demás, como el autocontrol emocional. Para este investigador, reconocer un humor desagradable es sentir el deseo de superarlo. Mayer habla de algunos estilos característicos para responder y enfrentarse a las emociones de cada uno. Algunos somos conscientes de sí mismos, otros sumergidos, otros aceptadores. Para algunas personas la conciencia emocional resulta abrumadora, mientras que para otra apenas existe. Por ejemplo, un estudiante universitario vio un incendio que se estaba iniciando afuera de su habitación. Fue a buscar un extintor y apagó el fuego. Mientras iba a buscar el extintor y regresaba, caminó en lugar de correr. ¿Cuál era el motivo? El joven no consideró que existiera urgencia alguna. Este alumno era esencialmente un hombre sin pasiones, alguien que pasa por la vida sintiendo muy poco, incluso con respecto a una emergencia como un incendio. En contraste, muestra el caso que una mujer perdió su lapicera preferida y pasó varios días enloquecida. Otro ejemplo: un hombre llamado Gary enfurecía a Ellen, su novia, porque a pesar de ser inteligente y reflexivo y un cirujano próspero, era emocionalmente insípido, totalmente insensible a cualquier muestra de sentimientos. Gary podría hablar con brillantes de ciencia y arte, pero cuando se trataba de sus sentimientos, guardaba silencio. Normalmente no expreso mis sentimientos, le dijo Gary al terapeuta que consultó ante la insistencia de su novia. Gary era incapaz de hablar abiertamente de sus sentimientos con cualquiera. El motivo: en primer lugar, no sabía lo que sentía. No sentía ira, ni tristezas, ni alegría. La chatura emocional de Gary ejemplifica lo que los psiquiatras llaman alexitimia. Estas personas carecen de palabras para expresar sus sentimientos. Las características clínicas que definen a los alexitímicos incluyen la dificultad para describir los sentimientos propios y de los demás. Carecen absolutamente de la habilidad fundamental de la inteligencia emocional, la conciencia de uno mismo. Un doctor llamado Simneos plantea la posibilidad de una desconexión entre el sistema límbico y la neocorteza como la razón por la cual se provoca la alexitimia, y pone el ejemplo de una persona llamada Elliot que le hicieron una cirugía detrás de su frente porque tenía un tumor. La cirugía fue un éxito, pero la gente que conocía bien a Elliot decía que él ya no era el de antes y que había sufrido un drástico cambio de su personalidad. Él era un próspero abogado en una corporación y ahora no podía conservar su empleo. Despilfarró dinero, hizo inversiones infructuosas, después de haber sido tan brillante. Intelectualmente era tan brillante como siempre, pero utilizaba muy mal el tiempo y se perdía en detalles sin importancia. Elliot decidió consultar a un neurólogo.
quien encontró que lo que faltaba era un elemento. Aunque su lógica, su memoria, su atención y las demás habilidades cognitivas no presentaban ningún problema, Elliot era prácticamente inconsciente de sus sentimientos con respecto a lo que había sucedido. Podía narrar los trágicos acontecimientos de su vida sin mostrar la más mínima nota de arrepentimiento, tristeza, frustración o ira. La inconsciencia emocional de Elliot la había causado que la cirugía había cortado las conexiones entre los centros inferiores del cerebro emocional, sobre todo la amígdala y los circuitos relacionados y la capacidad pensante de la neocorteza. Por lo tanto, puede decirse que la clave para tomar decisiones personales más acertadas es en resumen estar en sintonía con nuestros sentimientos. Sobre el tema de esclavos de la pasión, Coleman habla de la importancia del autodominio, que ha sido elogiado como una virtud desde los tiempos de Platón. El objetivo es el equilibrio, no la supresión emocional. Cada sentimiento tiene su valor y su significado, pero el arte de serenarnos es la habilidad fundamental para la vida. ¿Cómo funciona la ira? Ejemplo, alguien va en otro vehículo y se acerca peligrosamente a usted, que va por una autopista. Si lo que usted piensa es que cretino, pudo haberme chocado, no puedo permitir que se salga con la suya y va y lo cierra también. Entonces, lo que hace su cuerpo es que se moviliza para luchar, el corazón se acelera y los músculos de la cara le quedan rígidos. En ese momento, por ejemplo, otro vehículo por detrás le pita porque usted ha detenido la marcha. Entonces usted también está a punto de estallar de ira con ese otro conductor. Entonces ahí usted está alimentando la ira. En cambio, si usted lo que hace es lo siguiente, alguien se le acerca peligrosamente, pero usted tiene una forma de pensar más caritativa con respecto al conductor que le intercepta el paso. Y de pronto lo que usted piensa es, de pronto fue que no me vio, o tal vez tenga alguna razón para conducir de una manera tan negligente, como por ejemplo una emergencia médica. Pensar de esa manera hace que la ira no aumente, evita que aumente. Benjamin Franklin lo dijo, la ira nunca carece de motivo, pero pocas veces se trata de un buen motivo. Tice descubrió que la ira es el estado de ánimo que la gente peor domina. Pensar una y otra vez en un mismo problema alimenta la llama de la ira, pero al ver las cosas de una manera diferente, elaborar una situación de una manera más positiva es una de las mejores formas para dejar de lado la ira. En cuanto al tema del ataque de furia, un psicólogo de la Universidad de Alabama, Dov Silman, descubrió que un disparador universal de la ira es la sensación de encontrarse en peligro. Puede ser una amenaza física o una amenaza simbólica que afecte la autoestima o la dignidad. Por ejemplo, ser tratado en forma injusta o ruda, ser insultado o menospreciado o quedar frustrado en la búsqueda de un objetivo importante. Las personas son mucho más propensas a la ira si ya han sido provocadas o ligeramente irritadas por alguna otra cosa. La ira se construye sobre la ira. Pone el ejemplo Goleman de una mujer que lleva a un niño pequeño en un supermercado y el niño quiere un juguete y el niño hace una pataleta fuerte allí en el supermercado y la mamá le dice que no le puede llevar que no le va a llevar ese juguete, pero el niño sigue llorando hasta que el niño, por estar haciendo la pataleta, se le rompe un frasco en el piso de alguna compota. Ya la mujer, llena de furia, abofetea al niño y lo toma por la cintura y se va pasillo abajo. Silman ha llegado a la conclusión de que cuando el organismo ya está en un estado de nerviosismo como el de la madre y algo dispara un asalto emocional, la emoción consiguiente, ya sea la ira o la ansiedad, tiene una intensidad muy superior. Esta dinámica opera cuando alguien se pone furioso. Cada ola cabalga sobre los restos del anterior. La ira se construye sobre la ira. Para entonces la ira, libre de las trabas que impone la razón, estalla fácilmente en una reacción violenta. En este punto la persona se vuelve implacable y es imposible razonar con ella. Sus pensamientos giran en torno a la venganza y la represalia y no le importa cuáles puedan ser las consecuencias. ¿Cuál puede ser un bálsamo para la ira? Silman ve dos formas principales de intervenir. Una forma de aplacar este sentimiento es aprovechar y desafiar los pensamientos que lo disparan. En efecto, la ira puede ser evitada completamente si la información atenuante surge antes de que ésta empiece a actuar, como el ejemplo del hombre que lo cierran y que él decide pensar en que de pronto el otro está manejando muy mal por cuestiones de alguna emergencia médica o algo así. Aquí hay un ejemplo que Silman pone sobre un asistente con unos voluntarios y el asistente actuaba bastante mal con esos voluntarios y ellos decidieron vengarse. Aquí está más descrita el caso. Cuando los voluntarios recibieron la información de que aquel asistente estaba estresado por unos exámenes que tenía que presentar, la gente fue más amable con él. En cuanto a la calma, la segunda forma de disminuir la intensidad de la ira es enfriarse fisiológicamente esperando que pase el aumento adrenalínico que ocurre cuando se dispara la ira. Durante una discusión, por ejemplo, eso significa librarse momentáneamente de la otra persona, quedarnos a solas mientras nos calmamos. También el ejercicio activo ayuda a aliviar la ira. La falacia de la ventilación, la catarsis, es decir, dar rienda suelta a la ira, es a veces exalzada como una forma de manejar la ira. La teoría popular sostiene que
La catarsis lo hace a uno sentir mejor, pero Silman descubrió que dar rienda suelta a la ira servía de poco o de nada para disiparla. Tice descubrió que dar rienda suelta a la ira es una de las peores formas de calmarla. Los estallidos de ira intensifican la excitación del cerebro emocional, dejando a la persona más enfurecida. Mucho más eficaz resulta que la persona primero se calme y luego, en un estado de ánimo más constructivo o firme, se enfrente a la persona para resolver la disputa de una manera más amable. Aliviar la ansiedad. La preocupación es el núcleo de toda ansiedad. Empleando una reflexión constructiva que pueda parecerse a la preocupación, puede surgir una solución. La tarea de la preocupación es alcanzar soluciones positivas con respecto a los peligros de la vida, anticipándose a los riesgos antes de que estos surjan. Para eso es la preocupación. Sin embargo, la dificultad surge con las preocupaciones crónicas y repetitivas. El tipo de preocupaciones que vuelve a surgir una y otra vez y nunca lleva a una solución positiva, porque la preocupación lo que busca es buscar una solución positiva. La preocupación, en general, causa estragos. En lugar de encontrar soluciones a estos problemas potenciales, las personas que se preocupan en exceso simplemente reflexionan sobre el peligro mismo, sumergiéndose en el temor asociado con este, mientras permanecen en la misma rutina de pensamiento. Las personas que se preocupan en exceso y de una manera crónica lo hacen con respecto a una amplia gama de asuntos, la mayoría de los cuales casi no tienen posibilidades de ocurrir. Otro investigador descubrió algunos pasos sencillos que pueden ayudar a las personas que más se preocupan para ver cómo controlan ese hábito. El primer paso es la conciencia de uno mismo. Captar los episodios inquietantes lo más pronto posible, idealmente en cuanto la fugaz imagen catastrófica dispara el ciclo preocupación-ansiedad. Identificar situaciones que disparan la preocupación o las imágenes y pensamientos fugaces que inician esa preocupación es indispensable. El siguiente paso consiste en adoptar una postura crítica con respecto a las suposiciones. ¿Es muy probable que el acontecimiento temido se produzca? ¿Se trata necesariamente de que solo hay una o ninguna alternativa de permitir que ocurra? ¿Realmente sirve de algo volver sobre estos mismos pensamientos ansiosos una y otra vez? Esta combinación de conciencia y escepticismo sano supuestamente debería actuar como un freno para la activación nerviosa que subyace en la ansiedad de tono menor. Es importante también contemplar una gama de puntos de vista igualmente plausibles para impedir que la única preocupación sea tomada ingenuamente como una verdad. ¿Cómo manejar la tristeza? El único estado de ánimo que por lo general la gente se esfuerza más en superar es la tristeza, aclarando que no toda tristeza debería evitarse, porque esta nos ayuda cuando hemos sufrido alguna pérdida para hacer los ajustes psicológicos y los nuevos planes para seguir con nuestra vida. Pero el pesar sí es útil, la auténtica depresión no lo es. Diversas manifestaciones de la enfermedad. También están los efectos físicos. Una de esas estrategias consiste sencillamente en quedarse solo, que con gran frecuencia esto solo sirve para añadir una sensación de soledad y aislamiento a la tristeza. La gente que ya está deprimida debe hacer un esfuerzo especial para centrar su atención en algo totalmente optimista. ¿Cómo levantar el ánimo? Con las distracciones. Las distracciones rompen la cadena del pensamiento que mantiene la tristeza. Las distracciones son más eficaces en cuanto cambian el estado de ánimo, por ejemplo un encuentro deportivo, una película divertida, un libro que levante el ánimo. Una forma constructiva de levantar el ánimo consiste en conseguir un pequeño triunfo o un éxito fácil, abordar alguna tarea de la casa postergada durante mucho tiempo o alguna otra actividad que se quería resolver. También uno de los antídotos más potentes contra la depresión es ver las cosas de una manera diferente, que también se conoce como reestructuración cognitiva. Ver la pérdida de una forma diferente, bajo una luz más positiva, es un antídoto contra la tristeza. Por ejemplo, compararse con alguien que está peor resulta increíblemente alentador. De pronto lo que parecía bastante decepcionante no es tan malo. Otro eficaz recurso para superar la depresión es ayudar a otras personas con problemas. Ayudar a los demás nos ayuda a superar estas preocupaciones porque actuamos solidariamente con personas que tienen sus propios problemas. Finalmente, si uno es muy religioso, también rezar es muy bueno para cualquier estado de ánimo, sobre todo para la depresión. Bueno, también existen los represores, las personas que eliminan de su conciencia cualquier perturbación emocional. Y aquí hay una explicación breve de en qué consiste eso. Viene ahora el tema de la aptitud magistral. Y Goleman presenta el caso que le ocurrió a él una vez, que quedó paralizado por el temor. Estaba en un examen de cálculo y él no había estudiado suficiente. Aquella mañana no vio nada al otro lado de las ventanas, ni en el vestíbulo, ni en la entrada. La visión de él se redujo al fragmento de piso que tenía delante de sí a medida que caminaba hasta un asiento cercano a la puerta. Miró las preguntas del examen, lo cual fue inútil, pero lo que más le afectó fue ver cómo su mente quedó tan limitada. Y esto para él fue una prueba convincente del impacto devastador que el trastorno emocional tiene sobre la claridad mental. El poder del cerebro emocional para dominar e incluso paralizar el cerebro pensante.
Los alumnos que se sienten ansiosos, enfurecidos o deprimidos no aprenden. Las emociones negativas poderosas desvían la atención hacia sus propias preocupaciones, interfiriendo el intento de concentrarse en otra cosa. Sin embargo, ¿de qué se trata la parte de la aptitud magistral? Esta es una sensación que algunos atletas olímpicos, músicos de nivel mundial y grandes maestros de ajedrez sienten. El rasgo que los une es la capacidad de motivarse ellos mismos para llevar a cabo una rutina de entrenamiento implacable. Goleman muestra el ejemplo de la prueba del bombón. A unos niños de 4 años le propusieron lo siguiente: le voy a dejar acá esta chocolatina, pero si usted espera que yo vaya y vuelva, yo le voy a dar otra chocolatina y usted va a tener 2 chocolatinas. Estos chicos se enfrentaban a la eterna batalla que existe entre el impulso y la restricción, el yo y el ego, el deseo y el autocontrol, la gratificación y la postergación. La elección que hace el niño constituye una prueba reveladora. Ofrece una rápida interpretación no solo del carácter, sino también de la trayectoria que probablemente seguirá a lo largo de su vida. Resistir el impulso es la raíz de todo control emocional. La diferencia emocional y social entre los niños que se apoderaron del bombón y sus compañeros que demoraron la gratificación fue notable. Las personas que habían resistido la tentación a los 4 años, luego como adolescentes eran más competentes en el plano social, personalmente, a las frustraciones de la vida. Sobre el mal humor, Goleman considera que la ansiedad mina el intelecto. Las personas ansiosas tienen más probabilidad de fracasar incluso cuando presentan puntuaciones superiores en pruebas de inteligencia. Existen 2 tipos de alumnos ansiosos: aquellos cuya ansiedad anula su rendimiento académico y aquellos que son capaces de desempeñarse bien a pesar de la tensión o tal vez a causa de ella. Las personas expertas en aprovechar sus emociones pueden utilizar la ansiedad anticipada para motivarse y prepararse bien, con lo que consiguen un buen desempeño. La literatura describe esto como la relación entre ansiedad y desempeño en términos de U invertida. El buen humor, mientras dura, favorece la capacidad de pensar con flexibilidad y con mayor complejidad, haciendo que resulte más fácil encontrar soluciones a los problemas. Los beneficios intelectuales de una buena carcajada son sorprendentes cuando se trata de resolver un problema que requiere una solución creativa. Al hacer planes o tomar decisiones, las personas que están de buen humor tienen una inclinación perceptiva que las lleva a ser más comunicativas y positivas en su forma de pensar. Sigue luego el ejemplo de la caja de Pandora y el optimismo. Según la leyenda, Pandora, que era una princesa de la antigua Grecia, recibió una misteriosa caja que le enviaron de regalo los dioses celosos de su belleza. Le dijeron que jamás debería abrirla, pero un día, dominada por la curiosidad, Pandora levantó la caja, dejando en libertad las grandes aflicciones del mundo, la enfermedad, los malestares y la locura. Pero un Dios compasivo le permitió cerrar la caja justo a tiempo para atrapar el único antídoto que hace soportables las desdichas de la vida, la esperanza. Precisamente la esperanza juega un papel increíblemente poderoso en la vida. Creer que uno tiene la voluntad y también los medios para alcanzar sus objetivos son parte de la esperanza. Las personas que muestran niveles elevados de esperanza son capaces de motivarse a ellas mismas. Goleman trae a colación el caso de Matt Biondi, un nadador que participó en los Juegos de 1988. Su primera actuación terminó en tercer lugar. En su siguiente participación, los 100 metros mariposa, Biondi perdió el oro por un mínimo margen ante otro nadador. Pero Biondi se recuperó de la derrota y obtuvo una medalla de oro en cada una de las 5 carreras siguientes. Ser optimista, al abrigar esperanzas, significa tener grandes expectativas de que en general las cosas saldrán bien en la vida a pesar de los contratiempos y las frustraciones. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el optimismo es una actitud que evita que la gente caiga en la apatía, la desesperanza o la depresión ante la diversidad. En las personas optimistas consideran que el fracaso se debe a algo que puede ser modificado de manera tal que logren el éxito en la siguiente oportunidad, mientras que los pesimistas asumen la culpa del fracaso, adjudicándolo a alguna característica perturbable que son incapaces de cambiar. El optimismo es una actitud emocionalmente inteligente, entonces. El optimismo y la esperanza, al igual que la impotencia y la desesperación, pueden aprenderse. Habla luego Goleman del estado de flujo. El estado que se describe como flujo es un estado que los atletas conocen como la zona, en la que la excelencia no requiere ningún esfuerzo, la multitud y los competidores desaparecen y ellos están felizmente absorbidos por ese momento. Ser capaz de entrar en ese estado de flujo es el punto óptimo de la inteligencia emocional. El flujo representa tal vez lo fundamental en preparar las emociones para las tareas que hay que realizar. El flujo es cuando la persona se encuentra en ese estado en el que muestra un perfecto control de lo que está haciendo y sus respuestas guardan perfecta sintonía con las exigencias cambiantes de la tarea. Y aunque la persona alcanza un desempeño óptimo mientras se encuentra en ese estado, no le preocupa cómo está actuando ni piensa en el éxito o en el fracaso. Lo que lo motiva es el puro placer del acto mismo. Existen varias maneras de alcanzar el estado de flujo. Una es concentrarse intencionalmente en la tarea a realizar.
Pero también la entrada en esta zona puede producirse cuando la persona encuentra una tarea para la que tiene habilidades y se compromete en ella a un nivel que en cierto modo pone a prueba su capacidad. Este investigador dice que la gente parece concentrarse mejor cuando las exigencias son un poco mayores de lo habitual y son capaces de dar más de lo habitual. Si se le exige demasiado poco, la gente se aburre. Si tiene que ocuparse de demasiadas cosas, se vuelve ansiosa. El estado de flujo se produce en esa delicada zona entre el aburrimiento y la ansiedad. El estado de flujo permite a la persona emprender las tareas más desafiantes en un campo determinado y hacer el trabajo más difícil puede resultarle refrescante o reparador en lugar de agotador. Respecto de eso, este investigador descubrió que los que se habían convertido en pintores serios eran aquellos que en su época de estudiantes habían disfrutado del deleite que les proporcionaba el hecho de pintar. Los que en la escuela de arte se habían sentido motivados por sueños de fama y riquezas, en su mayor parte abandonaban el arte después de graduarse. En resumen, los alumnos que alcanzan el nivel de su potencial académico y algo más se ven atraídos al estudio con mayor frecuencia porque esto los coloca en estado de flujo. Esto me hace recordar un documento muy sencillo que leí, que se llama La estrategia del primer empleo, lo recomiendo, porque ahí nos muestra que qué es más importante, si el dinero o hacer lo que la persona disfruta más. En cuanto al aprendizaje y flujo, Goleman habla de que canalizar las emociones hacia un fin productivo es una aptitud magistral, y esto demuestra el poder que tiene la emoción para guiar el esfuerzo efectivo. El siguiente capítulo se llama Las raíces de la empatía. ¿Qué es la empatía? Pues es la habilidad de saber lo que siente el otro. Y la clave para intuir los sentimientos de otro está en la habilidad para interpretar los canales no verbales, el tono de la voz, los ademanes, la expresión facial y cosas como estas. ¿Cómo se desarrolla la empatía? Unos investigadores descubrieron que la empatía tenía que ver con la disciplina que los padres imponían a sus hijos. Los niños eran más empáticos cuando la disciplina incluía notorias llamadas de atención sobre la aflicción que la mala conducta del niño provocaba en alguna otra persona. Cuando los padres le decían, mira lo triste que le has puesto, o eso que hiciste estuvo horrible, hiciste sentir mal a otra persona. También descubrieron que la empatía de los niños se modela al ver cómo reaccionan los demás cuando alguien está afligido. ¿Y qué es eso de la buena sintonía? Cuando el niño sabe que sus emociones son recibidas con empatía, son aceptadas y correspondidas, entonces esto se llama sintonía. La falta de sintonía se refiere a que, por ejemplo, la ausencia prolongada de sintonía entre padres e hijos supone un enorme daño emocional para los niños. Cuando un padre deja de mostrar empatía en un aspecto especial de las emociones del niño, alegría, llantos, necesidad de mimo, éste empieza a dejar de expresar y tal vez incluso sentir esas emociones. La neurología de la empatía. Cuando el cerebro emocional envía al cuerpo una reacción intensa, por ejemplo el acaloramiento de la ira, puede haber poca empatía o ninguna. La empatía exige suficiente calma y sensibilidad para que las señales sutiles de los sentimientos de otra persona puedan ser percibidas e imitadas por el propio cerebro emocional. Empatía y ética, las raíces del altruismo. El núcleo del vínculo que existe entre empatía y preocupación se refiere al dolor del otro en carne propia. Sentir lo mismo que otro es preocuparse. Las raíces de la moralidad deben encontrarse en la empatía, ya que es el hecho de empatizar con las víctimas en potencia, alguien que sufre un dolor, un peligro o una privación, por ejemplo, y de compartir su aflicción, lo que mueve a la gente a actuar para ayudarlas. Hoffman propone que ponerse uno mismo en el lugar del otro lleva a la gente a seguir determinados principios morales. Bueno, esto lo puse acá, pero no estaba en el libro, solamente es para mostrar algunos valores que el Papa Francisco propone para la sociedad de hoy. Algunos estudios mostraron que cuanto más empática es la persona, más favorece el principio moral de que los recursos deberían repartirse según las necesidades de cada uno. Esto precisamente me hizo recordar que en este momento que estoy haciendo el video han existido protestas en diferentes países de Latinoamérica como Ecuador, Brasil, Chile, Colombia. Entonces me pareció interesante lo que dijo la esposa del presidente de Chile, Piñera, sobre este tema, la importancia de que los recursos se repartan según las necesidades de cada uno. Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, que lo que viene es muy grave, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice. Mantengamos nosotros la calma y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Precisamente me parece interesante eso que dijo ella, que ya las élites deberían disminuir los privilegios que tenían y compartir con los demás. De hecho, después dijo, hoy no estamos para más divisiones, sino para unirnos, escucharnos, dialogar y buscar soluciones. Lo que estamos viviendo es muy profundo y todos los actores de la sociedad debemos trabajar para disminuir la desigualdad, ser más humildes y mejorar las oportunidades para todos. Esperemos que los diferentes gobernantes de nuestros países latinoamericanos entiendan el mensaje.
Lo dice nada más y nada menos que la esposa del presidente Sebastián Piñera. Vida sin empatía. Eric Eckhart era el guardaespaldas de una patinadora que se llamaba Tonya Harding. Esta patinadora de acá, Tonya Harding, hizo lo necesario para que unos criminales atacaran a Nancy Kerrigan, su archirrival para la medalla de oro femenina en patinaje en los Juegos Olímpicos. Pero cuando Eric Eckhart vio por televisión la imagen llorosa de Kerrigan, sintió un súbito arranque de remordimiento y buscó a un amigo a quien revelar su secreto, iniciando así la secuencia que llevó al arresto de los agresores. Ese es el poder de la empatía. Pero esto está típica y trágicamente ausente en aquellos que cometen los crímenes más viles. Son incapaces de experimentar empatía. Y eso se llama la psicopatía, la incapacidad de sentir la menor empatía o compasión o el menor remordimiento, que resulta ser el más desconcertante de los defectos emocionales. En cuanto a las artes sociales, Goleman presenta el caso de dos niños, uno de 5 años y otro de 2 y medio. El de 5 años perdió la paciencia con su hermano de 2 y medio porque este le revolvió todos los bloques de Lego con que le estaba jugando. Entonces el niño mayor, Len, muerde a Jay, que se pone a llorar. La mamá llega, reprende a Len y le ordena que guarde los objetos, los bloques de Lego. Para él eso es muy injusto porque fue el otro niño que lo provocó. Sin embargo, Len recibe consuelo de su hermano Jay, que ahora está preocupado y trata de consolarlo. No llores más, le dice. Luego va donde la mamá y le dice, Len está llorando, mamá. Jay, el niño menor de 2 años y medio, consiente un poco a su hermano mientras le dice, mira, Len, ya no llores más. Entonces Jay recurre a otra táctica porque su hermano sigue llorando. Le ofrece ayuda para guardar los bloques de Lego. Y luego, como el llanto continúa, Jay pone a prueba otra táctica, la de la distracción. Lo anterior muestra que ser capaz de manejar las emociones de otro es la esencia del arte de mantener las relaciones. Para manifestar este poder interpersonal, los niños primero deben alcanzar parámetros de autodominio, que es la capacidad de aliviar su propia ira y la aflicción, sus impulsos y excitación. El arte de las relaciones exige la madurez de otras dos habilidades emocionales, el autogobierno y la empatía. Sobre mostrar alguna emoción, una competencia social clave es lo bien o mal que la gente expresa sus propios sentimientos. Existen varias clases básicas de reglas de demostración. Una es minimizar las muestras de emoción y otra es exagerar lo que uno siente magnificando la expresión corporal. Y la tercera es reemplazar un sentimiento por otro. Aquí Goleman habla de cómo se contagian las emociones y presenta el caso de la guerra de Vietnam, en el cual iba un pelotón norteamericano en pleno tiroteo con el Vietcong. De repente una fila de 6 monjes empezó a caminar a lo largo de las pequeñas elevaciones que separaban un arrozal de otro. Con mucha serenidad y porte perfecto, los monjes caminaban directamente hacia la línea de fuego. El poder del sereno coraje de los monjes para apaciguar a los soldados en el fragor de la batalla ilustra un principio básico de la vida social. Las emociones son contagiosas. Aquí lo que cuenta Goleman es que dejaron de atacarse unos con otros y ya se fue cada grupo a descansar. Este investigador descubrió que cuando la gente ve un rostro sonriente o un rostro airado, el suyo da muestras de ese mismo estado de ánimo a través de ligeros cambios en los músculos faciales. Sobre los rudimentos de la inteligencia social, Goleman presenta el caso de unos niños que están jugando, un chico que se llama Reggie se cae y viene Roger a calmarlo. Parece ser que Roger es muy experto en reconocer los sentimientos de sus compañeros y hacer rápidas y fáciles conexiones con ellos. El talento de Roger representa una de las 4 capacidades que Gardner y Haas identifican como componentes de la inteligencia intrapersonal, que son organización de grupos, hay personas que son hábiles para eso, negociación de soluciones, conexión personal y el análisis social. Tomadas en conjunto, estas habilidades son la materia del refinamiento intrapersonal. Otra clase de autocontrol, tal vez muy importante, aquellos que pueden utilizar su refinamiento social en consonancia con sus verdaderos sentimientos. Continuando con esto, Goleman pone el ejemplo de que todos hemos conocido a personas como Cecil, personas con una molesta falta de elegancia social, personas que parecen no saber cuándo poner fin a una conversación o a una llamada telefónica y que siguen hablando sin tener en cuenta las insinuaciones de despedida de su interlocutor, personas cuya conversación se centra constantemente en ellos mismos, sin el menor interés en los demás, y se pasan por alto los intentos de cambiar de tema, personas que se entrometen o hacen preguntas inoportunas. Una capacidad de aprendizaje es la esfera de los mensajes no verbales. Luego viene otro tema que aborda Goleman. Existe un fuerte contraste en las estrategias de aproximación utilizadas por niños populares y por niños menos populares. Los primeros son más hábiles para notar, interpretar y responder a las claves emocionales e interpersonales. Muestra Goleman que aún los chicos que son más populares en ocasiones son rechazados. Cerca del 26% de las veces hay chicos populares que fueron rechazados cuando intentaban entrar en un grupo que ya estaba jugando. Algo así como que no queremos jugar contigo, hoy te odiamos.
Lo más importante para que un chico sea aceptado o no es su capacidad para entrar en el marco de referencia del grupo, percibiendo qué clase de juego se está llevando a cabo y cuál resultaría fuera de lugar. Y destaca que antes de entrar a un grupo, los chicos populares pasan tiempo observando el grupo para comprender lo que está ocurriendo y luego hacen algo que sin duda ellos aceptarán. Una táctica es observar primero, luego imitar lo que hace el otro chico y finalmente hablarle y unirse de lleno a la actividad. Luego habla de la brillantez emocional a través de un caso. Dice Goleman que si la prueba de la habilidad social es la capacidad de aliviar las emociones alteradas de los demás, enfrentarse a alguien que está en pleno arranque de ira es tal vez la medida definitiva de la supremacía. Una estrategia eficaz podría ser distraer a la persona iracunda, mostrar empatía con sus sentimientos y su perspectiva, y luego atraer su atención a un foco alternativo que le permita armonizar con una gama de sentimientos más positiva. Y pone el siguiente ejemplo. Un norteamericano llamado Terry Dobson, en la década de los 50, fue uno de los primeros en estudiar Aikido en Japón. Una tarde él iba en un tren en Tokio cuando subió al tren un trabajador robusto, agresivo, borracho y sucio. Maldecía en voz alta, golpeó a una mujer que sostenía a un bebé en brazos, que la señora cayó encima de una pareja de ancianos. La gente salió corriendo para otro vagón. Terry sintió que debía intervenir. Había acordado con su maestro que jamás iniciaría una pelea y que solo utilizaría el arte marcial para defenderse. Entonces, mientras los demás pasajeros estaban quietos y asustados, Terry se puso de pie lenta y deliberadamente. Al verlo, el borracho rugió: «¡Ajá! Un extranjero! Necesitas una lección sobre modales japoneses». Sin embargo, detrás del borracho un hombre lanzó un saludo fuerte pero extrañamente amable. Era un diminuto japonés de unos 70 años, sentado y vestido con un kimono. El anciano le sonrió al borracho y lo invitó a sentarse junto a él. El borracho le contestó en tono beligerante: «¿Por qué debería hablar contigo?». El anciano le preguntó: «¿Qué has estado bebiendo?». «Sake, y no es asunto tuyo». El anciano dijo: «Eso es maravilloso, absolutamente maravilloso. ¿Sabes? A mí también me encanta el sake. Todas las noches mi esposa y yo calentamos una pequeña botella de sake, la llevamos al jardín y nos sentamos en un viejo banco de madera». El rostro del borracho empezó a suavizarse. Aflojó los puños e inició una conversación con el anciano. «Tú también debes tener una esposa maravillosa», le dijo el anciano. «No», respondió el hombre, y le contó cómo había perdido a su esposa, cómo había perdido su trabajo. Eso es brillantez emocional, según Goleman. Y pues ahí está aplicando la estrategia que propone en esta parte que habíamos revisado. Hasta aquí la segunda parte del libro La inteligencia emocional, la segunda parte que se llama La naturaleza de la inteligencia emocional. La tercera parte es, creo, la más interesante porque se llama La inteligencia emocional aplicada. Así que vale la pena que ustedes compren el libro y lean esta tercera parte. Hasta pronto.